¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia y amor. Aún
Vamos a orar por el sermón de esta mañana para que el Señor nos hable al corazón de cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por esta mañana, Señor. Queremos poner tu palabra en tus benditas manos, Señor, sabiendo de que tú has preparado el corazón de cada persona que nos escucha. Yo te pido que pueda penetrar muy profundo en nosotros, Señor, que podamos llevar a cabo, Señor, cada cosa que tú nos mandas, bendito Padre, para poder exaltar tu nombre y agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Ponemos a nuestro pastor en tus manos, bendito Padre, y que lo que salga de su boca sea solo palabra tuya, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, ¿sabe? Tenía yo ya preparada una predicación que estaba preparando ya desde hace tiempo. ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a tener una serie de predicaciones que hablaban del origen y el destino del ser humano? Pero en este fin de semana que tuvimos nuestras conferencias misioneras, las cuales quiero decirle que las estuvimos preparando un año antes. Somos 9 pastores los que estamos en un proyecto misionero, un proyecto cuyo nombre es adoptar una etnia de los mixtecos. Ciertamente hay un mandato de Dios, un mandato divino, no solamente para los pastores, el mandato es para toda la iglesia. Así que el día del jueves, viernes y el día de ayer tuvimos estas conferencias que, bueno, los que estuvieron les pueden dar testimonio de cómo estuvieron. La verdad es que las personas que nos dieron las conferencias son personas que saben de lo que hablan. Estuvimos hablando con personas que son misioneros en Asia, son misioneros en Medio Oriente, y uno de ellos, Alan Matamoros, que está ahora en España, también nos mostró la manera de cómo hacer misiones y su experiencia personal, en donde a lo largo de más de 30 años de ser misionero nos abrió los ojos a muchas cosas, ¿no? Porque a veces uno de nosotros podría decir, pues yo quiero ser misionero, quiero ir a tal lugar, tengo ese llamado. Pero cuando nosotros escuchamos el testimonio en donde dice hay ciertas cosas que cada uno de nosotros tenemos que tomar en consideración. Una de ellas es que si tú quieres ser un misionero transcultural, tienes que entender algo. Dice, yo, la verdad, el deseo de ser misionero nació desde los 21 años. Y cuando yo me casé a los 22 años, yo quería irme en el barco Logos a recorrer el mundo. Hay un barco, no sé si ustedes sepan, es un barco misionero. Y ese barco va por diferentes países del mundo. Pero cuando le pregunté a mis pastores si podíamos ir mi esposa y yo, pues finalmente nosotros habíamos arreglado todo para ir, nos dijeron. Y después, bueno, en otra ocasión que quisimos también salir a otro lado, nos dijeron todavía no es el tiempo. Pero cuando a mí me dijeron, ok, ya hay la oportunidad, vas a ir a Pakistán, y dice que fue ese primer momento en donde yo pude salir a hacer lo que yo quería hacer. Pero después dice que fue un viaje de corto plazo. Cuando él ya tomó la decisión de ser misionero junto con su esposa, dijo, tenemos que considerar algo, porque ya tenían hijos. Vamos a dejar a nuestros hijos sin sus abuelos. Vamos a quedarnos sin nuestros amigos. Y vamos a ir a una cultura diferente. Así que esa pregunta de poder decirles, ¿están dispuestos? Cuando la respuesta es sí, simplemente Dios acomoda todas las cosas. Pero dice, no es fácil. Hay situaciones que se tornan difíciles cuando tú eres un misionero y estás lejos de tu casa. Realmente esas experiencias que nos compartieron el día de ayer me motivaron para poder hablar a nuestra iglesia el día de hoy, y a pesar de que nosotros ya habíamos visto nuestra visión, nuestra misión, todavía siento que hay muchas personas que no han entendido todavía realmente lo que es la misión. Y lo vemos porque muchas personas no se conectaron y es triste, ¿no? Gracias a Dios muchos de los que están aquí se pudieron conectarse. Les quiero decir que fueron casi 3,000 personas las que estuvieron conectadas, porque estuvimos con una televisora cristiana del Caribe, en donde pues ahí fue donde tuvimos realmente más audiencia.
pero en cuanto a nuestras iglesias, los pastores que organizamos, bueno, el primer día tuvimos 87 personas más los que se conectaron en Facebook, que no supe exactamente cuántos. Pero finalmente, ¿por qué lo hacemos? Y ¿saben por qué esto no es gratis? Nos cuesta a los pastores. Y yo a la iglesia no le he pedido absolutamente nada para poderlo hacer. Y lo seguimos haciendo. Y aportamos para 4 misioneros que estamos sustentando, o sea, le estamos dando una ayuda, no los estamos sustentando al 100%. Porque hemos entendido la labor. Hemos entendido, hermanos, que nuestra labor como creyentes no es el hecho de solamente venir los domingos o tal vez orar en la mañana, al mediodía y en la noche que reciben los alimentos. La misión de cada uno de nosotros es una misión personal. Por esa razón, hoy ahí está, ¿no? O sea, el tema, el compromiso de la iglesia, en 3 palabras que quiero que toquemos el día de hoy. La primera es misión, la segunda misiones y la tercera misional. Y bueno, vamos a comenzar, y ahí está, yo les puse ahí los capítulos que me encantaría que ustedes pudieran tener la curiosidad espiritual de poder leer en sus casas. Y voy de atrás para adelante porque así fue como nos lo manifestaron. Finalmente comienza en el versículo 28, que es el último de Mateo. Después de ahí al 21, 18 y 16, en donde habla realmente de ese compromiso que debe de tener la iglesia para poder hacer misión, misiones y ser misionario. Así que ahí está, vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20. No lo voy a ahondar mucho porque ya lo prediqué hace poco tiempo. Dice ahí la palabra de Dios. Escuche, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso quise poner esas 3 pequeñas caricaturas, ¿no? En donde la primera es ir, hay un mandato de Dios, Él nos manda. Cuando tú ya haces un discípulo, ¿qué tienes que hacer? Bautizarlo. Y después de bautizarlo, enseñarlo. Y ese es el punto, ¿no? Y esta misión es una misión personal, no es una misión del pastor o de los líderes de la iglesia. Es una misión que nos es dada a cada una de las personas. Esa es tu misión personal. Después me regreso un poquito al capítulo 18 de Mateo, en donde hay 2 versículos que deberían de llamarnos mucho la atención acerca de la labor, porque hay veces que leemos así entre líneas y no podemos lograr entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Pero miren lo que dice este pasaje. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 11 es un versículo muy importante porque dice: porque el Hijo del Hombre ha venido. Y aquí dice para qué ha venido. El Señor Jesucristo vino con un propósito. ¿Qué dice? Para salvar lo que se había perdido. Así que ese es un punto muy importante que tú y yo tenemos que entender. La palabra de Dios nos está diciendo que no debemos menospreciar. ¿Qué quiere decir menospreciar? A lo mejor podrías pensar menosprecio, abaratar, ¿sí? Considerar como menos que tú tal vez. ¿A quién? ¿Sí? Dice aquí a estos pequeños. Y sabe algo, no está hablando de la iglesia, no está hablando de las personas que vienen a la iglesia, porque ellos son salvos. Está hablando de todas aquellas personas, ¿sí?, que están perdidas todavía y las considera como pequeños. Por eso dice que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Después me regreso un poco, bueno, en el versículo 12, más bien adelantito de eso que estábamos leyendo, dice Mateo 18:12. El Señor da una parábola que la verdad, hermanos, ayer que estuvimos viendo
en las conferencias misioneras este pasaje, a veces de verdad es que no lo habíamos entendido. Y yo de verdad que estaba como que queriendo y no queriendo entenderlo. Pero fíjense bien lo que dice este pasaje, porque es muy importante poderlo entender a profundidad. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, hace una pregunta. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y quiero decirte que cuando ayer estábamos reflexionando en este pasaje, yo en realidad lo había percibido de una manera en la cual a veces me sentía mal con mi ministerio como pastor. Y te voy a decir por qué. Finalmente, ese hombre que tiene esas 100 ovejas es un pastor, ¿sí? Y aquí dice que cuando se pierde una de ellas, o sea, pero ¿cuál es? ¿Dónde está esa oveja? ¿Es de las del redil o no es de las del redil? Y ayer que estábamos meditando en esta palabra, logramos entender lo siguiente. A veces los pastores nos sentimos mal porque la gente se siente como que no les hablamos, como que no nos preocupamos por ellos, porque pareciera ser como que son esa oveja perdida. Pero ayer nos aclararon que no es así, y yo esa era la idea que tenía. Porque a veces hay personas que me han dicho, bueno, es que usted es puro Villa Nicolás y puro Totolapan y puro esto, y nosotros. ¿Sabe qué dice la palabra? Que deja las 99. Las deja. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que ir a los perdidos. Y tenemos que salir a otros lugares. Y tenemos que evangelizar en otros lugares. Porque las 99, que más adelante creo que lo voy a volver a tocar, es ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran esas 99 ovejas? Algunos teólogos dicen están en el redil o están en los apriscos, porque finalmente Dios mismo es el que tiene cuidado de su iglesia. Y ayer que uno de nuestros hermanos conferencistas, Alan Matamoros, dijo, ¿saben cuál es lo más importante para nosotros como misioneros? Yo tengo 33 años, he estado en 3 países diferentes y ahorita estoy aquí en España y estoy compartiendo con los musulmanes que están cerca de aquí. Pero ¿saben qué es lo más importante? No es el hecho de que la iglesia nos esté sosteniendo, porque yo doy gracias a Dios por mi iglesia y las iglesias de Costa Rica que nos están sosteniendo como familia. Pero dicen, ¿saben qué es lo más importante para nosotros los misioneros? Que el pastor venga a vernos, que el pastor venga a visitarnos. ¿Y saben qué decía él? Iglesias, páguenle al pastor el viaje para que visite a sus misioneros. Y saben, yo gracias a Dios, Dios lo ha puesto en mi corazón, porque cuando nuestro hermano Israel estuvo en Oaxaca, ahí estuve con él, ahí estuve visitándolo, ahí estuve animándolo, para que él supiera que realmente la iglesia cristiana Palabra de Vida tiene cuidado de este único misionero que nosotros tenemos de la iglesia. Y eso sí es algo muy importante. Es verdad que la gente debe de sentirse amada. Y sabe, hermanos, por esa razón es que no esperes a que tu pastor te hable. ¿Por qué tú no le hablas a él? ¿Por qué no entablas una comunicación más directa? Por esa razón quise traer a ustedes el poder entender estas 3 palabras que son tan importantes para una iglesia. Y la primera palabra es misión. Sí, la iglesia como pueblo enviado. Misión, el macro llamado esencial e integral de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Sabe a quién llamó el Señor Jesucristo? A todos nosotros. No fue solamente a los líderes o a los pastores o a los que ya tienen 5 o 10 años de ser cristianos. El llamado es para todos. Así que la pregunta es,
¿qué tenemos que hacer? Porque finalmente el Señor Jesucristo nos envió, dijo, id. Nos envía, id y haced discípulos. Pero ¿quién es ese Dios? Ese Dios en el que tú y yo hemos creído y que nos está enviando. ¿Sabes quién nos envía? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos ver? Si me acompañas a Génesis 3:9, por favor. No lo vas a ver ahí en la pantalla. Sí, Génesis 3:9. Es ese momento, ¿verdad?, en el que a veces Dios mismo nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán después de que comió del fruto prohibido? ¿Usted cree que estaba preguntándole porque no lo veía? Si Dios es un Dios omnisciente. Pero la pregunta que Dios nos hace hoy como iglesia es la misma que le hizo a Adán. Dice aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ese es el mismo llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? Porque no estaba preguntándole Dios por su ubicación geográfica. Dios sabía dónde estaba. Dios no le estaba preguntando eso. Dios le estaba preguntando de su ubicación espiritual, porque Dios sabía lo que había hecho, se lo dijo. Y esa es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Dónde estás tú cuando el mundo se está muriendo de COVID sin Cristo? ¿Dónde estás tú? Y después viene el Evangelio maravilloso, el protoevangelio, el primer evangelio. Un poquito más adelante, en el versículo 15, de ahí de Génesis. Vean lo que dice, por favor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás, al enemigo del hombre, al maligno. Le está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, lo cual nos hace pensar, y esto confirma de que hay dos familias espirituales en el mundo. La familia de Satanás y la familia de Dios, y perteneces a una o perteneces a otra. Aquí no hay llaneros solitarios. Finalmente hay una simiente, cada quien tiene su familia. Dios tiene su familia, Satanás tiene la suya, y lo que nosotros estamos queriendo es establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomando precisamente de los lugares en donde todavía hay personas no creyentes para el reino de Dios. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, los descendientes del diablo, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y saben por qué es tan importante este pasaje? Porque nos está anunciando a Cristo, la simiente de la mujer que tendría que aplastar la cabeza de la serpiente. Y hoy que me tocaba el capítulo 4 de Génesis, que era el que iba a predicar, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que cuando Caín nace, dice Eva, por voluntad de Dios he tenido este hijo, pensando en su interior, en su mente y en su corazón, que ese sería el hijo que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero no fue así. Finalmente tendrían que pasar siglos para que el Señor Jesucristo llegara y fuera esa simiente de la mujer que tendría que aplastar la cabeza de la serpiente. Y no sería fácil, porque dice, te va a morder en el talón. Y acompáñenme a Lucas 24:45. Lucas 24:45. ¿Ya lo tiene? Miren, vean lo que dice esto, porque qué bueno que usted está aquí, porque así poquito yo creo que hasta me animo más a predicarles más profundamente para que puedan entender con claridad lo que hoy quiero transmitirles a ustedes.
Dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A sus discípulos les abrió el entendimiento para que las comprendiesen. ¿Y sabe por qué? Porque les dijo las siguientes palabras: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, padeciese. Sí, ahí está, esa mordida de la serpiente, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que dice, en todas las naciones. Todas. Comenzando, dice aquí, desde Jerusalén. Y sabe que una tercera parte de la población mundial, sí, más de 2.000 millones de personas, no han todavía escuchado el Evangelio de Cristo. Y mientras, hermanos, nosotros nos peleamos aquí por algunos detalles, o empezamos a murmurar o a hacer divisiones, y todas esas culturas se están muriendo sin Cristo. ¿Y sabe por qué el Señor Jesucristo no ha venido? Porque algunos dicen que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, y así parecería si quisiéramos. Maranata, ven Señor Jesús. Pero no es así, porque el capítulo 24 de Mateo dice que hasta que todos no oigan el Evangelio de Cristo, entonces será la venida de Cristo. Y ese es el punto, ¿no? Tratar de abrirle allá a sus discípulos el entendimiento. ¿Para qué? Para que fueran y predicaran en su nombre el arrepentimiento. Y sabes, es el punto, ¿no? He tenido la oportunidad en estos días de mucho trabajo para mí de poder predicar el Evangelio con personas que ni siquiera conozco. Anoche estuve con una familia, se apellida Soto Ayala, una familia de 17 hermanos. En junio murió una de las hermanas de COVID. Y no solo murió ella, murió su hijo casado, médico. Y uno de los hermanos, José María, está en el hospital batiéndose entre la vida y la muerte. Y les digo que ni siquiera los conozco, porque la persona que me contactó es amiga de mi hermana Silvia. Y me dijo que quería que hablara con ellos para que orara por este hombre. Y la mayoría son católicos. Pero la verdad, hermanos, es sorprendente, porque esta es la segunda entrevista que yo tengo con ellos, porque en la primera, cuando yo hice la convocatoria que les mandé el Zoom, así, a la misma hora, 9:30 de la noche, se conectaron 25 personas que son de la familia. Y sabe, yo le doy gracias a Dios, porque pues, finalmente, ¿quién es el que nos pone al frente a las personas? Dios mismo. Y sabe, y usa los medios que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Porque yo le compartí el Evangelio a todos ellos, y son 2 o 3 solamente los que son cristianos. Pero lo curioso, me encantó esto, que el día de ayer se volvieron a conectar. Y aunque no se conectaron todos los que se habían conectado la vez pasada, pues había 19 familias conectadas. Y eso, la verdad es que para mí es un privilegio. ¿Cómo no hablar de Cristo? ¿Cómo no hacerles entender que a quien ellos tienen que orar no es a la Virgen María? Porque todavía una de ellas, me acuerdo ayer, tenía ahí su altar de la Virgen de Guadalupe y una veladora. Y poderles hacer entender que los rezos no los acepta Dios. No por su mucha palabrería crean que van a ser oídos. Yo se lo dije, no es la forma.
Y Dios me permite realmente compartir el Evangelio. Miren, estábamos diciendo la Trinidad enviadora. ¿Quién envía? El Padre envió al Hijo. Sí, aquí está, en lo que estábamos leyendo de Génesis. Y después, ¿quién nos envía a nosotros? Nos envía el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Recuerda que estamos en la palabra misión. La misión personal, la tuya, la mía. Hechos 1:8. ¿Ya lo tienes? Dice, pero recibiréis poder. ¿Quién está hablando? Cristo está hablando. Y es un momentito antes de la ascensión, de cuando el Señor Jesucristo se tenía que ir con su Padre Celestial. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí está, en ese poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo envía a sus discípulos y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es increíble que esos 11 trastornaron al mundo. Pero hoy tenemos que entender algo, hermanos. El mundo nos está trastornando a nosotros. Y necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitas retomar tu misión. Porque la pregunta es, ¿a qué le temes? No vas en tus fuerzas, vas en el poder del Espíritu Santo. Y si te dicen que no, ¿de qué te preocupas? Ya cumpliste con la voluntad de Dios. No todos van a ser salvos, pero Dios te va a demandar la sangre de los que tú conoces y que sabe que no son creyentes y que no les hablaste. Y esa es la concientización que nosotros debemos de tomar con la primera palabra, que es misión, tu misión. Y la hemos dicho, la hemos predicado, la visión, porque dijimos, esta visión no es nada más para que te la aprendas de memoria, es para que la vivas en tu vida todos los días. Segunda palabra, misiones. Ahí en la pantalla dice la manifestación de la iglesia en misión. La manifestación de la iglesia, pero no solo de unos cuantos, de todos. Son las manifestaciones de la iglesia en misión, particularmente observadas en la evangelización y en especial en el ministerio transcultural. ¿Qué ha pasado? ¿No? Finalmente hemos ido a Totolapan a evangelizar, ciertamente unidos con otras iglesias. Ahí está, esos son misiones. Se refiere a los ministerios y las estructuras de la labor global. Estamos asociados con la Convención Nacional Bautista de México, estamos asociados con la Convención Regional ELI y hoy también estamos asociados con WEC. Una de las agencias misioneras más grandes del mundo tiene más de 2,000 misioneros. Ese es el punto, hermanos. ¿Dónde está tu concientización acerca de lo que cada iglesia debería de hacer? Su enfoque es que lo que se tiene que hacer para llegar a los menos alcanzados por el Evangelio transformador de Cristo. ¿En quiénes nos tenemos que enfocar? En la oveja perdida, en aquella que está perdida y en donde existe una estructura misionera. Ese es el punto importante. Que tú y yo podamos entender que no solamente tenemos una parte acá en la misión, que solamente esté la de ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? Que digan, bueno, nuestra iglesia se conforma así y aquí está, ¿no? El ministerio de evangelismo, el ministerio de proclamación, así como una parte.
cuando realmente el enfoque de toda la iglesia debería de ser misiones, en donde los niños, los jóvenes, las mujeres y los varones deberían de estar involucrados en misiones. Te comparto la tercera palabra, misional. Sí. Y aquí dice ahí algo interesante, ¿no? Es el puesto de avanzada del reino de Dios. La iglesia misional es aquella que se entiende como el instrumento de Dios en la tierra para mostrar el poder de Dios, para transformar, para anunciar en todas las naciones que Cristo es la esperanza de gloria y que con este propósito prepara a cada uno de los creyentes para ser cristianos incondicionales y reproducirse en la vida de otros. Misional. Qué maravilloso sería que toda la iglesia estuviéramos en el mismo sentido. Qué maravilloso sería que todas las personas, por lo menos en una semana, pudieran hablarle a 3 o 4 personas del Evangelio, que sintieran ese llamado transformador, porque si Dios ha cambiado y ha transformado tu vida, la pregunta es: ¿tú por qué no le has compartido a otras personas para que también transformen sus vidas? Porque a veces pensamos que las personas son buenas por sus acciones, pero la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Todos necesitamos de Cristo. La iglesia misional fue creada por el Dios Trino para ser un pueblo en misión, discipulando, predicando y sanando dentro de su cultura y fuera de ella, demostrando amor y desafiando hacia el camino social. Fíjese, hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Por qué las personas no evangelizan? ¿Por qué las personas no comparten el Evangelio? La respuesta no es tan complicada. Porque no hay amor por el prójimo. Ese es el punto. La Biblia dice que no debemos de menospreciar a esos pequeños. No debes de menospreciar ni siquiera a la persona que corta el pasto en tu casa, o donde compras las tortillas, o la que te hace la limpieza. Cada uno de nosotros tenemos que orar por esas personas y tenemos que compartirles el Evangelio. No es que la iglesia tenga un programa de evangelización y misiones, sino que ella misma naturalmente refleja el carácter del Dios vivo. El evangelismo debe de ser un estilo de vida. ¿De quién? ¿Solo del pastor? ¿O de José Luis, que me acompaña, o de Israel, o de Salvador, que está aquí, que hemos ido en varias ocasiones a Villa Nicolás Zapata? De hecho, vamos todos los martes. ¿O es una labor de todos? Pues te quiero decir que es una labor de todos. Dice: todo lo que la iglesia hace, lo hace porque es una comunidad misional. Pero hay algo, ¿no? Finalmente, es un privilegio ser un siervo del Señor. Es un privilegio estar al frente de este púlpito. Pero hay un costo. Hay un costo de ser parte de la misión. Simplemente no es tan fácil. ¿Alguien llegó? ¿Sabe? Ir a evangelizar es gastarse a uno mismo. Es poder entregar parte de nuestra vida para que otros puedan conocer. ¿Y saben lo que siento yo que me he equivocado tal vez con algunos de ustedes? Es que no les hemos dicho realmente todo lo que hacemos. Porque no les comparto realmente que desde hace más de un año estuvimos preparando las conferencias misioneras. Ni tampoco les había compartido que tenemos contacto continuo con nuestros misioneros, en donde ellos también tienen bastantes necesidades.
en donde les hemos comprado llantas, les hemos ayudado económicamente para que arreglen el motor de sus carros. Hemos estado con ellos, visitándolos, y nos hemos turnado. Algunos pastores, unos van en una fecha, otros van en otra, pero hemos estado ahí en la misión, porque queremos ser misionales. Pero lo que sí es importante es que les compartamos a ustedes que si estamos yendo a Villa Nicolás Zapata es porque sabemos que hay una tremenda necesidad, en donde me queda bien claro que la iglesia es un hospital. Porque cada una de las personas a las que nosotros ministramos en ese lugar, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que tienen. Pero ¿sabe cuál es el privilegio más grande para nosotros? Que después de un tiempo de estar yendo, podemos ver el cambio y la transformación de las personas. Y que una mujer que he tenido consejería con ella varias veces y que tenía una depresión desde hace más de 10 años siendo cristiana, por fin entendió que Dios no quiere que estemos afanosos. Realmente lo que Dios quiere es que tú y yo seamos felices. Dios vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Fíjese bien, alcanzar a los perdidos es la voluntad de Dios. Y te quiero decir algo muy importante. ¿Quién nos pone el ejemplo? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dejó el cielo. Dice que se despojó a sí mismo para tomar forma de ¿qué? De siervo, para venir a servir. Así que acompáñame a Mateo 18:6, por favor. Mateo 18:6. ¿Ya lo tienes? Mateo 18:6 dice lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera, dice aquí, que haga tropezar a alguno de estos pequeños. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Encauzamos o somos piedra de tropiezo? ¿Ministramos o confundimos? El versículo 10, que ya lo había leído, pero quiero volverlo a leer, ahí mismo adelantito, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido, aquí está, para salvar lo que se había perdido. Lo que está diciendo este pasaje: cuidado con los que tú hagas tropezar, porque ellos tienen ángeles que les van a ir a decir a Dios lo que tú estás haciendo. Van a ir con el chisme de que tú estás siendo piedra de tropiezo. Y en el pasaje de Lucas, en donde habla de esa oveja perdida, en Lucas 15:4, por favor. Este complementa el otro pasaje que habíamos dicho cuando les decíamos dónde están las 99 ovejas. Y se acuerdan que les dije que algunos teólogos dicen que están en el redil o están en el aprisco. Pues Lucas nos aclara dónde están. Y te quiero decir que la vida para las 99 tampoco es fácil. Mira lo que dice. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Porque finalmente, hermanos, nosotros estamos en el camino del medio. Y estamos en un desierto que tampoco es fácil, porque podemos decir, ¿qué se da en el desierto? Pues
prácticamente nada. Es estéril en la mayoría de su terreno. Y ustedes pueden ver el desierto de Sahara, grandes extensiones de arena, ¿verdad? En donde no crece tal vez un cactus por ahí cada X. Y hasta aquí en el desierto de Sonora, lo mismo. Y yo recuerdo que les prediqué en un aniversario, no recuerdo cuál fue, si hace unos 3 años o 4, en donde les predicaba del capítulo 11 de Números, en donde estamos en la tierra del medio. Finalmente salimos de Egipto. Y cuando el Señor nos sacó de Egipto, ¿a dónde los llevó? Al desierto. Y decíamos, bueno, en el desierto no se da nada. Pero cuando yo les prediqué, les dije, no, sí, se dan muchas cosas, entre ellas quejas. Y todo el pueblo se quejó en contra de Moisés, porque no tenían carne, porque deseaban regresar, porque allá teníamos melones, teníamos pescado, y aquí solamente recibimos este pan ligero. Queremos comer carne. Y saben, así somos los seres humanos. Será por eso que Lucas, el médico Lucas, escribe que las 99 están precisamente en el desierto, quejándose de todo, si hay agua, si no hay agua, si el pan, si la carne. Y después queriendo matar al que los sacó. Y eso es lo que a veces nos pasa a los pastores. Tratamos de ayudar a las personas y después las personas se van en contra de nosotros. Pero yo digo, pues así es la vida. Al Señor Jesucristo lo rechazaron, al Señor Jesucristo lo golpearon. Y fíjese bien algo muy importante que tenemos que entender: ¿por qué la metáfora de las ovejas? ¿Por qué el Señor Jesucristo utilizó esta metáfora? Porque Él fue el creador de todas las cosas y sabía que esta metáfora se adapta precisamente a nuestra necesidad. ¿Cómo es la oveja? No tiene olfato, se pierde con mucha facilidad. Si se descarría no se puede regresar, porque aparte es miope, no ve bien, ve bultos. Y a lo mejor ve un bulto y se asusta porque piensa que es un depredador. No tiene garras para poderse defender. Tampoco es rápida, no tiene velocidad, no tiene agilidad. Así que lo único que puede salvar a la oveja es el pastor. Por esa razón, ese pastor deja las 99 para poder ir a salvar la que sabe que se va a perder si no va por ella. Finalmente, cada varón es pastor de su casa. Este es el costo. El costo que tal vez muchos de nosotros no hemos logrado entender. Simple y sencillamente alcanzar a los perdidos es la voluntad de Dios. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está el costo de la misión. Cuesta más, ¿sí? Cuesta más ir a buscar a esa oveja perdida que mantener a las 99. Nos cuesta más el poder estar yendo a Villa Nicolás Zapata, ¿sí? Que simplemente quedarnos en nuestra casa y esperar el domingo para venir a predicarles. Cuesta más. Es un costo que hay que pagar. Si pierde una de ellas, dice, no deja las 99 del desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? O somos misionales, hermanos, o no hemos entendido la misión de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:5, y cuando le
encuentra, es esta maravilla, ¿no? Y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está el punto. ¿Cuáles son los recursos de la iglesia local? Dios nos dio una autoridad moral a cada uno de nosotros. Y en esa autoridad moral es en la que nosotros predicamos el Evangelio. Pero no solo eso, hermanos, sino que también nos dio un respaldo espiritual: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y otra cosa que Dios nos prometió: su presencia. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el punto importante. Fíjese bien, cuando la iglesia dice no puedo, simplemente lo que la iglesia en realidad está diciendo es no quiero. Nuestra hermana Gloria Bustamante, en su primera conferencia que dio, ella dijo que ella es una misionera que ha estado, de verdad es impresionante su currículum, pero dice que cuando estuvo en Ecuador con los quechuas, 30 familias eran las que componían la iglesia y querían mandar un misionero transcultural. Y dijeron: no podemos. ¿Y sabe qué les dijo ella? A ver, díganme, ¿podrían ustedes aportar $1 por familia al día? Dijo: bueno, $1 sí podemos. Hagámoslo. Pero toda la iglesia estaba involucrada. Así que imagínense, son $30 al mes. Perdón, diarios, $30 diarios. En un mes ya tenían $900. Y en 2 meses pudieron mandar al misionero transcultural. Entonces la pregunta es: ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Y saben, cuando nosotros decidimos mandar a nuestro hermano Israel a estudiar ahí al monte para que se fuera preparando en las misiones, decíamos: bueno, pues esto está tranquilo, ¿no? $5,500 al mes. Y la gente empezó a aportar. Y yo dije: ¿cuál va a ser el reto más grande de nuestra iglesia? Cuando él se vaya a la India, porque iban a ser más de $1,000 para su sustento. Entonces dijimos: bueno, $5,500 va, pero $22,000 como que ya se complica. Hay un costo que hay que pagar. Pero la iglesia de Jesucristo es aquella comunidad local de creyentes a la cual el Señor les ha dado el llamado, y que por causa de haber recibido los recursos tienen el compromiso de ir a buscar a los perdidos donde los perdidos están hasta alcanzarlos. Ese es el llamado, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados. 3 palabras: misión, misiones y misionario. Ojalá que tú hayas entendido estas 3 palabras para que podamos seguir adelante en este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Y termino nada más diciendo esta ilustración que nos dio un hermano, diciendo de qué manera nosotros debemos de tener ese anhelo de ir a buscar a los perdidos. Y dice que estando él en el supermercado, uno de sus hijos se perdió. Como nos ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Un día se nos perdió Julio, me parece, ya no lo encontrábamos. Así que, ¿qué pasó? Se le perdió uno de sus hijos, pero pasaron las horas y no lo encontraban. Él tiene 3 hijos. Horas, llegaba a las 10 de la noche y tenían que cerrar el supermercado. Y entonces, ¿usted qué cree? Como las 99 del radio.
realmente Él le podía haber dicho: no te preocupes, mujer, aún nos quedan 2 hijos. ¿Qué haría la esposa? Pues le diría: estás loco, yo no me voy a ir de aquí hasta que no encuentre a mi hijo. Dice la Biblia que con ese deseo, con ese anhelo que nosotros, ¿verdad?, buscamos a un hijo cuando se pierde, ese es el mismo anhelo que debemos de tener para ir a buscar a los perdidos. Así que, hermanos, ojalá que esta palabra te haya motivado un poquito para que tal vez esta tarde le hables a tus familiares inconversos y les digas que Dios les ama y que necesitan a Cristo para poder llenar ese vacío que todavía sienten en su interior. Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé realmente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Inclina tu rostro un momento y te pido que medites unos segundos ahí en tu mente acerca de lo que has escuchado. Ese mandato misional que Dios nos ha dado a cada uno en lo personal, como iglesia y como una infraestructura que necesita enviar a los misioneros hasta lo último de la tierra para que los perdidos puedan conocer del Señor Jesucristo. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí delante de tu presencia para poder meditar en ella, para poder saber, Señor, que tenemos una gran responsabilidad de poder compartir el Evangelio con todos aquellos que siguen perdidos, Señor, que aún no te conocen, que no tienen una motivación de vida, que siguen todavía viviendo en sus delitos y pecados, Señor, que siguen todavía pensando que las cosas materiales les van a dar la felicidad. Entendemos, Padre, que no es fácil, pero también entendemos que no fue fácil para tu Hijo amado cargar esa cruz por más de 2 kilómetros para poder ir ahí, a ese monte, al monte Calvario, para poder pagar por nuestros pecados. Hoy que celebramos, Padre bendito, este memorial de lo que Cristo hizo por nosotros, yo te pido, Padre, que tomemos conciencia acerca de lo que tú quieres de nuestra iglesia, acerca de lo que tú quieres de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos. Alguien decía que debemos de entregar lo mejor que tenemos, incluso a nuestros hijos, a las misiones, para que más personas puedan conocer de tu amor y puedan recibir la salvación que solamente tú puedes dar a través de la sangre de Cristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poderla entender y ayúdanos, Padre, a poderla poner por obra en nuestra vida diaria. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en ti. Amén. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Déjeme, le pedí a mi hermano Salvador, que él estuvo en las conferencias los 3 días, que por favor pasara y diera su testimonio de lo que vivió este jueves, viernes y sábado. Adelante, por favor, Salvador. Bueno, pues no tardaré más de 3 minutos. La verdad es que me emocionó mucho estar en estas pláticas. Y hubo 2 preguntas que me llamaron la atención. Aquí la primera fue: ¿qué podemos hacer para un movimiento misionero de inmensa magnitud? ¿Qué podemos hacer como iglesia para pasar de solamente una misión misionera a una fuerza misionera? Me llamó mucho la atención porque vamos a orar por los elementos de esta Santa Cena. Le pido a mi hermano adelante, por favor. la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento
Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre, por tu comunión con cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, y te pedimos que bendigas el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo entregó voluntariamente, Padre, y que bendigas también, Señor, el vino que representa la sangre que derramó por cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, por este envío de tu Hijo Jesucristo, Padre, a morir por nosotros. Gracias te damos, Señor, te pedimos que bendigas estos elementos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comamos todos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bebamos todos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Buen Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos tantas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos conocerte, para que nosotros pudiéramos tener paz en nuestro corazón, pero sobre todo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Así que te damos gracias porque hoy, Padre, podemos hacer este memorial de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida eterna. Te pido, Padre bendito, que cada uno de nosotros, Padre, pueda seguir agradecido contigo por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias y especialmente en nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Sigue siendo con nosotros, Padre, y síguenos bendiciendo a lo largo de nuestro caminar. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien. Nada más para recordarles, el jueves tenemos la reunión de mujeres, próximo sábado tenemos reunión de varones. Vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Si son tan amables, dejen sus copitas y aprovechen para dejar su ofrenda de misión.